Seguimos en esta sesión con problemas, ¿no? Continúan problemas. Entonces vamos al número 12, me parece. 12. Un camión cuya masa de 5.000 kilogramos se mueve en una curva de la carretera a una rapidez autorizada de 72 kilómetros sobre hora. El radio de la curva es de 80 metros y sin considerar el rozamiento, rodadura, calcular literal A el peralte o inclinación mínima que debe tener la calzada. Literal B, la fuerza centrípeta. Bueno, hay otros temas que aquí nos menciona, el peralte y la fuerza centrípeta. Hagamos un dibujo para interpretar esto. Vamos a suponer que tengo yo la posición horizontal de una calzada o una carretera. Y esta está inclinada en la curva, ¿no? Se forma como un plano inclinado. Y en la curva se le ha tomado una impresión a un vehículo, un camión. Vamos a dibujar esto. Puede ser uno de esos que llevan banano, ¿no? Un bananero. Entonces, ponemos unos detalles. Aquí estarían las ruedas. Las ruedas. Y entonces se ve eso, ¿verdad? Bueno, suponemos que esto sea un camión, ¿no? Bien, aquí vamos a ver un ángulo de inclinación, un ángulo que le podemos llamar teta, ¿no? Este ángulo se llama peralte, el ángulo de inclinación. Bueno, también tenemos que ver que
en este asunto hay un peso del camión, un peso. También tenemos una normal, que estaría más o menos por aquí así, formando 90 grados con la calzada. Y tendríamos también a ver, tendríamos también una fuerza centrípeta, que estaría más o menos por aquí así. Bueno, por ahí más o menos. Entonces, la idea es de que aquí tendríamos una normal. Esto sería el peso del camión y esta sería la fuerza centrípeta, Fc. Intervienen esas tres cosas. Entonces, ¿qué datos tengo yo aquí? Recuerde que eso es la posición del camión en toda la curva, ¿no? Que tiene una inclinación la calzada o la carretera. Bueno, ¿qué datos tengo? La masa del camión me dice que es 5.000 kilogramos. ¿Qué más tengo? Tengo la rapidez con la que va o la velocidad con la que va el camión. 72 kilómetros por hora, ¿no? Me dan el radio de la curva, R, 80 metros. Bien. Y me piden el ángulo θ, que es el peralte, y la fuerza centrípeta. Esas dos cosas me piden. Muy bien, vamos a los cálculos. Profe, Sí, disculpe, es que a mi compañera Daniela Quiroz se le acaba de ir el internet, entonces creo que no se va a poder conectar o va a tener mala conexión. Quiroz. Sí, sí asistió, solo que se le fue el internet. Bueno, bueno. Eso ocurre siempre. Esperemos que no me pase a mí. Cálculos. A ver, primera cosa que hay que hacer es una conversión. Conversión. ¿Qué es lo que vamos a convertir? Lo que no está en el sistema internacional. Ya ustedes deben saber eso. Si nos dan una velocidad o rapidez en kilómetros por hora, hay que llevar a metros por segundo. O sea, esto lo convertimos de kilómetros por hora, lo convertimos a metros sobre segundo. Siempre hay que trabajar con el sistema internacional. Aquí sería por 1000 metros. 1000 metros es la equivalencia de 1 kilómetro, ¿verdad? Entonces, sobre 1 kilómetro,
Aquí se simplifican ya los kilómetros. Y por una hora, cuya equivalencia es en segundos, 3.600 segundos. Entonces aquí eliminamos la hora, ¿verdad? Al hacer las operaciones, usted va a obtener 20 metros sobre segundo. Y ese es el valor con el que vamos a trabajar. Recuerde que 72 kilómetros por hora se convirtieron en 20 metros por segundo, que es la velocidad del camión. Bien, ahora para calcular el ángulo, usted debe revisar las diapositivas y hay una fórmula. Una fórmula que dice que la tangente del ángulo del peralte θ es igual a la rapidez elevado al cuadrado dividido para el radio de la curva por la gravedad. Entonces, si aplicamos esa fórmula, tendríamos que considerar 20 metros sobre segundos al cuadrado dividido para 9,8 metros sobre segundos cuadrados, que es el valor de la gravedad, por el radio, que el radio era, de acuerdo a los datos, 80 metros. Bueno, aquí reemplazado al revés, porque primero tenía que poner el radio. Pero el orden de los factores no altera el producto. Se puede poner radio por gravedad o gravedad por radio, da lo mismo. Tangente del ángulo θ. Hay que hacer las operaciones allí. Y entonces me va a quedar 400 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Todo esto dividido para 9.8 por 80, 784. Y aquí también me quedaría metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Esto se elimina y al dividir me da 0,50 y 1,02. 0,5102. Bien, pero esa es la tangente. Ahora, si yo quiero calcular solo el ángulo, escribo θ igual a la tangente a la menos 1 del valor que salió, 0,5102. Entonces, con la calculadora, pues, usted determina ese valor y le da aproximadamente 27 grados. ¿Cómo se lo hace? En la calculadora, para aquellos que no recuerdan,
se coloca SIP, la tecla SIP tangente y entre paréntesis el valor 0,5102. Cierra el paréntesis, luego igual y tiene el ángulo. Bien, para hallar, en cambio, esto era del literal A, ¿verdad? Lo que hemos hecho es literal A, le voy a colocar A. Ahora acá, el literal B se refería a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, de acuerdo a la ley de Newton, es masa por aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es aplicada a un movimiento circular. Como es una curva, entonces recordamos que esto es masa por la rapidez elevado al cuadrado sobre el radio. Bien, entonces si reemplazamos aquí, tendríamos entonces la masa que sí nos dan de 5.000 kilogramos, por la velocidad que tenemos es de 20 metros sobre segundos elevado al cuadrado, dividido para el radio 80 metros. Entonces, al hacer todas esas operaciones, usted va a tener la respuesta de 25.000 newton. Bien, esta sería la respuesta. Ustedes ven que es una fuerza muy grande debido a que el camión tiene una masa muy considerable de 5.000 kilogramos. No es lo mismo un auto o una bicicleta, una motocicleta, ¿verdad? Que tiene menos masa. Los tráileres, imagínense cuánto será esa fuerza. Y andan a veces muy veloces. Entonces esa es la fuerza que está dirigida hacia el centro de la curva, que se llama fuerza centrípeta. Hasta ahí el problema número 12. Veamos otro problema. Problema 13. Una camioneta se moviliza por una pista curva de 60 metros de radio. Con una pendiente del peralte de 5 grados. Hay una pregunta. ¿Cuál debe ser la máxima velocidad que debe llevar la camioneta para no salir de la pista? Si el coeficiente cinético de rozamiento
entre el asfalto y los neumáticos es de 0,7. Bueno, ahí nos dan un rozamiento ya, ¿no? Entonces la idea, dibujemos esto también, es que tenemos el terreno horizontal, tenemos también una inclinación menor que la anterior y aquí sobre esto va a ir una camioneta. Una camioneta que suponemos vamos a ir a hacer eso, ¿no? Entonces aquí tengo yo el balde y la cabina. Lo ve más o menos así. Y tengo que añadirle algunos detalles, ¿verdad? Las ruedas. Bueno, están los detalles de la camioneta. Está la figura del conductor, etcétera, ¿no? Las ruedas. Está en la curva. Bien. Igual que el anterior, aquí tenemos un ángulo teta. Ese ángulo es el peralte. Muy bien. Entonces, ¿qué vectores tengo yo aquí? Tengo yo un peso. A ver, vamos a ponerlo rectito, porque de lo contrario no se va a entender. Lo ponemos por aquí. El peso verticalmente hacia abajo. Tenemos una normal. Bien. Una normal. Más o menos por ahí. ¿Qué otra fuerza tengo? El rozamiento. Hay un rozamiento. Y hay una fuerza centrípeta. Entonces, todas esas fuerzas hay las que intervienen allí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a poner los detalles con letras. Este sería la normal. La fuerza centrípeta. Esta es la fuerza de rozamiento. Y este sería el peso.
Todas esas son magnitudes vectoriales. ¿Qué tengo como datos? A ver, el radio de la curva de 60 metros tengo el ángulo del peralte 5 grados. Me pregunta la velocidad o rapidez para este caso y me dan el coeficiente de rozamiento, ese es U, 0,7. Bien, los cálculos. Debemos utilizar una fórmula que está en las diapositivas para hallar la velocidad. Dice rapidez al cuadrado es igual a la gravedad que multiplica al coeficiente U por el coseno del ángulo teta, que es el peralte, más el seno del ángulo teta, y todo eso multiplicado por el radio, dividido para el coseno del ángulo teta menos U por el seno de teta. Si usted realiza esa operación, ya va a obtener un valor, ¿verdad? O sea, 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el valor U, que es 0,7, por el coseno de 5 grados más el seno de 5 grados por el radio, que es 60 metros. Todo esto dividido para el coseno de 5 grados menos 0,7 seno de 5 grados. Bien. Se hace toda esta operación. En la parte de arriba se va a salir 461,28
13. Verifique eso en la calculadora. Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. En la parte de abajo, 0,93, 51,85. 6, 7, 8. Estoy poniendo todos los valores para que verifique. Bien. Al dividir eso, tendríamos 493,25. Profe, ¿sí puede poner la anterior diapositiva, por favor, para comprobar los valores? Ya un momentito. Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Al extraer la raíz cuadrada de 493,25, tengo el valor de 22,21 metros por segundo. Bueno, pero como el vehículo no marca metros por segundo, sino kilómetros por hora, lo convertimos a kilómetros por hora para ver cuánto marca el velocímetro. 22,21 metros sobre segundos, lo vamos a llevar a kilómetros por hora. Sería 1 kilómetro, 1000 metros, por 3600 10.600 segundos, que equivale a 1 hora, ¿verdad? Eso me permite eliminar el metro y me permite eliminar el segundo. Y la expresión ya me queda en kilómetros por hora. Esto le da aproximadamente 80 kilómetros por hora. Eso es lo que marca el velocímetro. Entonces, para que no salga de la pista, la camioneta debe llevar menos de 80 kilómetros. Entonces debe colocar una respuesta. El vehículo debe llevar una velocidad inferior a 80 kilómetros por hora. Si ya pasa de 80, hay accidente. Es decir, se puede salir de la pista y va a dar a la cuneta, ¿no? Porque la velocidad máxima debe ser 80, o sea, tiene que ser menos de 80 para que no haya problema. A ver, me pedían que retroceda anterior. Sí, por favor, para comprobar mi respuesta. Ahí está. ¿Correcto?
profe, correcto. Bien. Entonces, con eso terminamos este lote de problemas. Vamos a pasar otras diapositivas para continuar con otra temática, ¿no? Muy bien. Me vuelvo a colocar para compartir diapositivas. Juan Jaramillo, ¿qué pasó con Juan Jaramillo? Se le fue el internet. Muy bien. Veamos estas nuevas diapositivas. Nos vamos a introducir a leyes que tienen que ver con el espacio planetario, o sea, una ley de gravitación para los cuerpos celestes. Le llamamos gravitación universal. Leyes de Kepler respecto al movimiento planetario. Este fue uno de los primeros científicos que investigó un poco más el movimiento de los planetas cuando hablamos del sistema planetario. Son tres leyes famosas de este científico Kepler y lo tomó de los trabajos iniciales de observación astronómica de su maestro, Tycho Brahe. Estas leyes de Kepler, ya le dije, son importantes y que ustedes la van en este momento a conocer. Ley de las órbitas, ley de las áreas y ley de los periodos. Recuerde estas tres leyes de Kepler. Ley de las órbitas, ley de las áreas y ley de los periodos. Antes de estos trabajos de observación astronómica, pues existía en el mundo científico la idea de que en el sistema solar, pues la Tierra era el centro y no el Sol, como es ahora. Se consideraba esa teoría geocéntrica. O sea que el centro estaba destinado para la Tierra y no fue así. El primero que dijo que no era así fue Tycho Brahe, el maestro de Kepler. Pero Tycho Brahe decía que las órbitas que daban los planetas eran circulares. Consideraba al Sol como el centro, sí. O sea, era el creador de la teoría heliocéntrica, o sea, el Sol es el centro. Pero las órbitas las suponía que eran circulares. En cambio, Kepler ya no nos habló de órbitas circulares. Aparece por primera vez de que eran elípticas, o sea, no totalmente circulares. Vamos a ver entonces cuáles son esas tres leyes de Kepler. La primera, ley de las órbitas. ¿Qué nos dice esta ley? Que las órbitas de los planetas son elípticas, como ya lo dije, y en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Recuerde que la elipse es una curva que se estudia mucho en dibujo técnico y en geometría plana. La elipse. A diferencia de que el círculo, por ejemplo, tiene un solo centro, la elipse tiene dos centros que se llaman focos. Entonces, en un centro o en un foco se encuentra el Sol. En el otro, pues, no existe nada. Entonces, por eso es que hay una diferencia de diámetro. Hay un diámetro mayor, que es el horizontal, y un diámetro menor, que es el vertical. Entonces, en la elipse, en un foco, o sea, en un punto de esos de geométricos fijo, se encuentra el Sol. ¿Y cómo se ve en la imagen, no? Ahí tenemos un planeta que está dando vuelta alrededor del Sol y el Sol no está en el centro, está en uno de los focos o en uno de los puntos que se consideran notables en una elipse. Ahí está el Sol. Entonces el Sol no está en el centro de la elipse, está hacia un lado, como se ve en la imagen. Y eso determina dos puntos.
importantes en la línea horizontal, que son los extremos. En un extremo que está el más cercano al Sol, ese punto se llama perihelio. Y el punto más alejado del Sol, en la línea horizontal, se llama afelio. Entonces, cuando usted hable de perihelio, punto cercano al Sol, y de afelio, el que está más alejado del Sol. Correcto. Entonces, esa parte usted tiene que irla asimilando, solo a veces con observación, ¿no? Mire la imagen, cómo es que el planeta da la vuelta alrededor del Sol y dónde está el perihelio y el afelio. La segunda ley de Kepler se llama ley de las áreas. Esta segunda ley sostiene que el radio que el Sol, que une el Sol con el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso se puede entender viendo la figura. Recuerde que si usted une imaginariamente el planeta con el Sol, eso se le llama radio. Pero este radio no es lo mismo en cualquier posición. En un momento va a tener un radio mayor, en otro momento va a tener un radio menor. Ese radio se va a mover a medida que el planeta sigue dando vuelta alrededor del Sol. Entonces el radio está barriendo áreas y ahí está en la figura mostrándose dos áreas, el área 1 y el área 2. Esas dos áreas son iguales. Cuando el tiempo que empleó el planeta en ir de un punto a otro también es el mismo, ¿no? Por eso decimos que tenemos distintas instancias del planeta y a distinta rapidez o velocidad. O sea, habrá puntos del planeta en que vaya con mayor rapidez que otros. Entonces, cuando están más alejados del Sol, la velocidad disminuye. Y cuando está muy cerca al Sol, la velocidad aumenta. Cuando estamos muy cercanos al Sol, entonces vamos con mayor rapidez. Cuando estamos bastante alejados del Sol, vamos con un poco menos de rapidez. Bien, entonces decimos que los planetas no se mueven con la misma rapidez todo el tiempo. Mayor rapidez tienen cuando más cerca se encuentra el Sol. Pero sí que el radio vector o el radio que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. El tiempo que ha considerado en cada área es el mismo. Aunque se nota en la figura que, por ejemplo, de P1 a P2 hay mayor distancia de recorrido que P3 y P4, que es menor distancia. Pero es el mismo tiempo. Entonces, por lo que ocurre eso es porque disminuye la velocidad. Mire, solo eso llegó a determinar Kepler con observación astronómica, ¿no? Con telescopios rutinarios, no tan sofisticados como los que tenemos ahora. La tercera ley, ley de los periodos. Esta tiene ya un corte matemático, ¿no? Hay una relación de cubos de semiejes mayores con los cuadrados de los periodos. Recuerde que periodo es el tiempo que emplea un planeta en dar una vuelta completa. Y entonces él tuvo que examinar cada planeta y sacar el periodo que emplea cada planeta en dar una vuelta al Sol. Y después determinar solo en forma astronómica, por observación astronómica, cuál es la distancia del Sol a cada planeta. Y establecer una relación matemática, eso llevó algunos años, ¿no? Pero llegó a decir que la relación entre los cubos de los semiejes mayores y los cuadrados de los periodos es la misma para todos los planetas. Mire a esa brillante conclusión que llegó, que hoy se le conoce como ley de los periodos. También puede decirse que el cuadrado del periodo orbital, este cuadrado, es directamente proporcional al cubo del semieje mayor, que se lo considera A al cubo. Es decir, que T cuadrado es igual a K A al cubo. Y eso se lo demuestra en la imagen, ¿no? ¿Qué es A, qué es B y qué es C? ¿Cuál es la menor distancia al foco y cuál es la mayor distancia? También, ¿a qué le llamamos semieje mayor
a qué le llamamos semidistancia focal y al semieje menor. Todo esto está en relación al examen que usted seguramente va a hacer en una elipse, que es una figura geométrica, ¿no? En la que se encuentran todos estos ejes y semiejes. Más adelante, Newton, ¿no? Newton fue posterior a Kepler, demostró que la misma relación se cumple si se asumen órbitas circulares. Entonces, en vez de la letra A que utilizó Kepler, Newton utilizó la letra R de radio, ¿ya? Pero ¿por qué radio es aplicado a un círculo? En cambio, la letra A se refiere a un semieje mayor. Entonces, pero Newton demostró que la misma ley se puede aplicar cuando se trata no de una elipse, sino de un círculo. Es interesante todo este razonamiento que son, digamos, propuestos al mundo científico en un libro. Ahorita solamente estoy mostrando una breve explicación mediante una diapositiva, pero todo este estudio es un libro completo. El análisis de la tercera ley, de lo que estamos hablando. Mire, los planetas que hemos considerado ahí, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Cada planeta tiene un periodo en segundos, está explicado ahí. Cada uno de ellos tiene un radio que estipula como un radio medio, o lo que llamamos el estudio de Newton, un radio parecido a un círculo. Pero se ve que los radios varían, ¿no? El Marte tiene el mayor radio, lógico, es el cuarto planeta y está más alejado de los otros que hemos considerado respecto al Sol. Hay un ejemplo que demuestra que hay la misma constante. Por ejemplo, se consideró el planeta Tierra y el planeta Marte y se observe que en los dos casos la constante es la misma, lo que sostuvo Newton. 2.9 por 10 a la menos 19 es la constante. Y así, si usted compara otros dos planetas, va a encontrar el mismo valor. Es decir, la constante de proporcionalidad, en este caso para la tercera ley de Kepler, que fue modificada por Newton, da el mismo resultado. Lo que dijo Newton, que lo formuló también como una ley, y que ahora se le conoce como ley de la gravitación universal. O sea, avanzó un poco más del estudio realizado por Kepler. Ya no solamente para planetas, sino para todo cuerpo que se encuentra en el sistema planetario o fuera de este sistema. ¿Qué nos dice esta ley universal? Que dos cuerpos del universo, cualquier cuerpo, de masa M1 y M2, separados por una distancia R, R es el radio, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y eso en símbolo está expresado ahí en la imagen. F1 es igual a F2, o sea, la fuerza de atracción de esas dos masas es igual a una constante G que le llamó constante de gravitación universal, multiplicada por las masas y dividido para el cuadrado de la distancia. Ese resultado matemático es el estudio de varios años de Isaac Newton, un famoso físico al quien se le deben muchas otras explicaciones y leyes de importancia en la mecánica, ¿verdad? Las leyes, por ejemplo, dinámicas, la ley de la inercia, la ley de la fuerza dinámica y la fuerza de acción y reacción, o la acción y reacción que aparece cuando se interactúan dos masas. Y finalmente esta ley, que es la ley de gravitación universal, aplicada a cuerpos que se encuentran en el universo. Les recomiendo que aprenda un poco en casa investigando los resultados que tuvo de la misión geodésica francesa que tuvieron hace años acá en el Ecuador y que se lo encuentra en las páginas 68, 74 y 75 del libro Texto de Física. También lea un poco en internet lo que corresponde a la Vía Láctea,
que es la galaxia a la que nosotros como sistema solar estamos ubicados, en la Vía Láctea. El universo está formado de millones de vías lácteas o millones de galaxias, ¿correcto? Pero la galaxia en la que está la Tierra y el sistema solar se llama Vía Láctea. Investiga un poco para aprender del universo, de las cosas que no vemos a simple vista, que necesitamos de observaciones astronómicas, de instrumentos muy sofisticados como los telescopios y de los que están avanzando a darnos como noticias el mundo científico. Muy bien, hasta ahí la presentación de hoy. La próxima clase pues vamos a hacer algunos ejercicios aplicados a este tipo de diapositivas o de conocimiento respecto a las leyes de Kepler y las leyes de Newton. Vamos a dejar por ahí, por el momento,